Buenas noches a todos. Bueno, estamos analizando este capítulo de Romanos 14 sobre el tema de opiniones, sobre el tema de tradiciones, opiniones, cosas por las cuales hay veces que si no entendemos a veces el propósito, podemos entrar en pleitos, en problemas, cuando las personas pueden pensar que una opinión o una tradición o un mandamiento de hombres es más importante que los mandamientos de Dios. Y considerando, hay personas también que, especialmente cuando, pues, digo, yo por ejemplo, que yo sepa que dijeras, estaba yo como habitado antes de conocer el Evangelio a cosas tradicionales, yo no creo que yo estuve nada de eso. Digo, yo las tradiciones las miraba y todo, pero sí que, tengo que festejar o me voy a preparar para el día. Nunca nada de eso. Nunca esas cosas me llamaron la atención, serio. Sí, nomás, si había guateque yo llegaba. Pero eso de que ya dijeras, tengo que celebrar, o que va a venir el carnaval y vamos a estar ahí, o que no hay que comer esto, aquello, nunca me llamó. Yo, hombre, si lo que quería era que hubiera comida. Además iba a ponerme los moños si era carne o no era carne. Pero como quiera que sea, en este tiempo parece ser que los judíos estaban habitados a que no comían carne. No comían cierto tipo de carnes. Y los gentiles, al haber entendido el Evangelio, sabían que pues, no había problema ya. Que ya Dios había limpiado todo con acción de gracias. Pero siempre tenemos que entender que, aunque sabemos lo que es correcto, que yo sé que no pasa nada. Pero también si lo hago así como de aldrede, como me vale lo que piense, pues entonces ya no andas conforme al amor, ¿verdad? Ya lo estás haciendo con una manera agresiva y no lo estás haciendo. La idea es que esa persona también debe de crecer y entender que esas cosas de comer o no comer, pues ya pasaron. Entonces nosotros, ¿verdad? Aquí en la iglesia tenemos que comprender que este versículo, este capítulo, es interesante porque a mí me han dicho, por ejemplo, oye, ¿qué es esto bueno? ¿Que se puede o no se puede? Yo a la mayoría de gente le digo, pues ya no me pregunten, ¿no? O sea, por ejemplo, es que nuestros hijos nos preguntan, oye, ¿es malo bailar? Yo, ¿por qué me preguntas eso? ¿De bailar de qué o de qué estás hablando? O sea, yo creo que ya nomás muchas veces quieren ellos que les demos una especie de... Ya sabes qué tipo de baile está mal. Ya sabes que si vas a un baile donde vas a ver ahí erotismo, va a haber alcohol, va a haber cigarro, va a haber mucho tipo de eso, está mal. ¿Qué negocios tienes tú que andar haciendo ahí? Lo que va a pasar es que tu pasión va a brotar y vas a andar ahí haciendo cosas que no debes, ¿no? Pero ya sabemos nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Nuestra propia conciencia y nuestra fe con Dios nos hace saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me explico? O sea, que no necesito un apoyo de que alguien me diga esto está mal, está bien. Yo sé lo que está bien, lo que está mal, pero hay personas que todavía, aunque yo a veces no lo entiendo y a veces yo no lo comprendo, y hay cosas que digo, oye, ¿cómo esta persona no entiende esto? Es algo sencillo, pero con el tiempo me he dado cuenta que sí, y hay personas que sí, desgraciadamente. Hay veces que yo pienso que toda la gente tiene mi misma capacidad, ¿me entiendes? Digo, todos estamos entendiendo, y no es cierto. Quizás en ese momento la persona estaba pensando en España, estaba pensando en Europa y no se conecta en ese momento. Pero cuando se conecta de lo que estamos hablando, de veras, pues tiene mucho sentido lo que se está hablando, ¿no? Pero bueno, es cuestión de tiempo y de esperar. Pero nosotros debemos saber, hermanos, por ejemplo, mira, así nada más como para entender mi salvación. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo, vamos a leer nomás así rápidamente, del 5 al 7. 1 de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Así rápidamente. 1 de Juan, capítulo 1, del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. O sea, rápidamente el Espíritu Santo en el apóstol Juan nos está diciendo que Dios es positivo, que en él no hay negatividad, no hay pecado. Ahora, si yo digo que tengo comunión con él,
¿verdad? Si yo digo yo tengo comunión con Dios, pero yo ando practicando el pecado, o sea, ando en tinieblas significa que yo ando practicando un pecado. Entonces, dice, mentimos, ahora dice, mentimos, nos estamos mintiendo. Aunque yo diga yo tengo comunión con Dios, pero yo ando en tinieblas, estoy practicando el pecado, me estoy mintiendo. ¿Y qué dice? Y no estoy practicando la verdad. Acuérdate que el ser cristiano es estar practicando la verdad. La verdad de, hey, no hagas esto, no hagas lo otro, ese es un engaño. O sea, no estoy practicando la verdad. Ahora dice, pero si andamos en luz, o sea, si estamos practicando la verdad, si andamos en luz, como Él es luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Aunque andemos practicando la verdad, aunque andemos caminando en el Espíritu, de todas maneras vamos a ofender. Porque vivimos en un cuerpo de carne. Y hay veces que ofendemos sin darnos ni cuenta. Hay veces que hasta con un gesto que hice ya ofendí a una persona. Por eso dice, la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Si andamos practicando la luz. Ok, bueno, entonces en el último, terminamos el último versículo sobre el tema del versículo 18 de Romanos 14, 18, que seguimos platicando, espero ya terminar este capítulo, ya falta poquito, sobre el tema de esto, ¿no? De las opiniones, de cosas que la gente puede pensar que es correcto, que no es incorrecto. Nos brincamos a Romanos 14, 19 entonces. Terminamos la semana pasada Romanos 14, 18, ahora vamos a Romanos 14, 19. Dice, así que sigamos, fíjate lo que dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Lo que contribuye a la paz y a la mutua, ¿qué? Ese es un sentir. Ese es un sentir que todos debemos de tener, de que se contribuye a la paz, que se contribuye a lo que voy a hacer, a tratar de edificar, a tratar de hacer algo que yo ayude. ¿No? Si voy a decir algo, no, pues esto, ¿para qué voy a decir algo? Si a lo mejor voy a causar problemas. Si voy a decir algo, sea para tratar de construir. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay veces que cuando tenemos, por ejemplo, Jesucristo dijo, lo que tiene tu corazón, o sea, tu tesoro, ¿cómo está? Tu tesoro, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo digo algo mal, o digo algo amargo, dice Georgie, o soy márgaro, entonces, si yo digo eso, es que es lo que traigo en mi corazón, eso es lo que traigo en mi mente. Y muchas veces uno sabe, o se examina, y dice, oye, no voy a decir nada porque a lo mejor voy a causar un problema, o voy a decir algo que no va a edificar. Entonces, todos nosotros debemos de luchar porque sea este seguimiento. Voy a contribuir a la paz, porque hasta hay una escritura, ¿se acuerdan cuando nació Jesucristo? A lo mejor tiene que ver con eso. ¿Qué dice? ¿Qué dijeron los ángeles cuando nació Jesús? ¿Sí se acuerda? Estaban los pastores ahí. ¿Qué dijeron? ¿No se acuerdan, hermano? Cuando nace Jesús, ¿qué dijo? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Sí te fijas? O sea, los ángeles dijeron paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y en la iglesia debe de ser puros hombres de buena voluntad. O sea, venimos a tratar de que construir la paz y la edificación, ¿no? Bueno, entonces, y de ahí se depende de la palabra de Cristo, si somos sabios o somos insensatos, porque, por ejemplo, por eso siempre la palabra de Dios nos dice, hey, por ejemplo, cuando uno se bautiza, ¿qué recomienda Pedro después del bautizo? ¿Quién se acuerda? Primera de Pedro. ¿Qué dice Pedro después del bautismo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desechemos toda maldad, malicia, todo engaño, hipocresía. Dice, y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no contaminada, o sea, no adulterada, para que por medio de ella crezcamos. La palabra crecer, madurar, si es que gustamos de la benevolencia de Dios. Entonces, yo al desear esto, mi mente o corazón, como le quieras llamar, porque ves que mucha gente que el corazón, bueno, el 99% cuando la Biblia de corazón se refiere a la mente. O sea, mi mente esté con ese conocimiento. ¿Qué va a pasar con ese conocimiento? Tratar de usarlo para la mutua edificación.
Pero si llega una persona que casi no estudia, casi muy rara vez, o no entendió esa escritura que dice desear como niño, o sea, él no estudia, aunque ya se bautizó, pero no estudia, no medita, no sabe qué quiere decir Mateo 7:21, no sabe qué quiere decir Primera de Corintios 2:14, no sabe absolutamente nada. Ok, está bien, está en un proceso, vamos a suponer, pero si esa persona empieza a decir algo, quizás no lo va a decir con la sabiduría o con el entendimiento, y puede pensar que está correcto lo que está diciendo. Pero si no se basa en la palabra de Dios, aunque él piense que esté correcto, no es correcto. ¿Sí? Decía mi papá decía que cuando una mentira se dice mil veces, así me dijo una vez, que dijo es que desde años atrás cuando se hacía una mentira y se repetía 1000 veces, se hacía verdad. Y yo le dije, pues esto se puede hacer 1,000,000 de veces, jefe, no es verdad, sigue siendo una mentira. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el bautismo de niños empieza hace el año 600, ¿sí? Entonces el bautismo de niños es una consecuencia de la historia del hombre, que fue lo que hizo el hombre, por años, hasta que la quisieron hacer verdad. Sigue siendo una mentira. El bautismo de niños no existe, esa es una creación del hombre. Sabemos que el bautismo es para la remisión de pecados, sabemos que el bautismo es para recibir el Espíritu Santo. Los niños no necesitan remisión de pecados. Ellos no han pecado, ellos están con Dios. Jesús dijo, dejar que vengan a mí los niños porque de tal es el reino de los cielos. Y este es el reino de los cielos, es la iglesia. Los niños que están dentro de la iglesia están con Dios. Pero el pecador sí se tiene que bautizar. El pecador sí tiene que recibir a Dios. Y lo debe de hacer porque Dios, Él razona lo que ha hecho y lo necesita, ¿no? Entonces es importante que veamos eso. Vamos a Mateo 7, 24 al 26. Mateo 7, 24 al 26. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahí vemos el ejemplo de un hombre sensato y de un hombre insensato. Yo, hermanos, por ejemplo, lo que dije yo el domingo, por ejemplo, yo la verdad, yo sí cuando estaba chavo me sentía un desastre. Mi vida, yo no sabía si iba o venía. Estaba completamente confundido de mis ideas, de todo, ¿no? Entonces, cuando el hermano me enseñó el Evangelio, yo me acuerdo que lo primero que le pregunté a él, ¿a qué se dedicaba? Porque yo como que ya miraba hombres religiosos que tenían puro dinero, y decía, pues, van a ser religiosos, tienen mucho dinero. Pero yo le pregunté al hermano a qué se dedicaba y me dijo, bueno, yo fui maestro, me dijo. ¿Usted fue maestro? Sí, dijo, enseñé ciencia. Ah. ¿Y cuántos hijos tuvo, oiga? Tuve 3, o tengo 3. Uno de ellos es predicador, me dijo, otro es científico y mi hija es maestra. Wow. Para empezar, de entrada, dije, aquí sí funcionó la palabra, aquí sí está trabajando. No sabía nada de la Biblia. Entonces, a partir de eso, él me empieza a enseñar cómo hablar, cómo predicar el Evangelio. Y yo, pues, muy tontito nomás, pues sí suena lógico lo que está diciendo, apuntando. Y una vez tuvimos una conversación en Guanajuato y me dijo que, no sé qué me estaba diciendo, y yo le dije, hermano, le voy a decir una cosa, honestamente, y quiero que me entienda, le dijo. Yo todo lo que enseño, yo nada más soy un repetidor. Yo nomás soy ¿cómo se puede decir ese que nomás está repitiendo lo que oye? Un perico, nomás. Bueno, no sé si el perico sí, el perico oye y luego repite lo que oye, ¿verdad? Pues yo no estoy haciendo lo que usted dice. ¿Y por qué lo hago? Porque estoy convencido que usted está hablándome de la verdad. O sea, si él está diciendo mentiras, yo sí también no soy tan tarugo, oiga, pues él me está echando mentiras, esto no es verdad. ¿Me explico? Dentro de todo eso, yo siempre a él pues trataba de imitarlo. Dijo, yo sé, me dijo, hermano, yo sé que es cierto. Entonces, después empiezo a estudiar. El apóstol Pablo, inclusive, podríamos decir que también era un perico. Porque el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. ¿Sí o no?
O sea, Pablo lo que está repitiendo lo que Dios le estaba diciendo a través del Espíritu que quiere decir. Entonces, nosotros tenemos que entender que si como creyentes oímos la palabra de Dios y la aplicamos o la predicamos, bueno, dice, eres sensato. Pero ¿por qué no me fui por el otro lado? Porque yo soy un insensato. Yo soy un tonto, yo no sé si voy o vengo. Yo solo, con mi propia sabiduría y mi propia inteligencia, puedo perder todo. Todo, la familia se puede perder todo. Caemos como las hojas. Y lo dice la Biblia, ¿lo quiere leer? Vamos a leerlo. Isaías 64:6, siempre es escritura. Es una escritura que se deben decorar todos de memoria, todos de memoria. Isaías 64:6. Vamos a ver qué dice ahí. Isaías 64:6 dice, si bien, ¿verdad? Hasta dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Ahí está la primera. Ya luego ya entra insultándonos, pero es la verdad. Somos como suciedad. Y lo dice, y todas nuestras justicias, o sea, nuestras opiniones, o como yo voy a hacer la justicia en mi casa, que cuando nos casamos que yo mando, yo soy mexicano y que aquí solamente mis pantalones truenan o lo que sea, y la mujer, no, yo. Todas nuestras opiniones, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Otra entrada fea. Y caímos todos nosotros como la hoja. Todas nuestras justicias, nuestras opiniones nos hacen caer como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, ahí me está enseñando Dios qué es el hombre. Prácticamente nada. Entonces nosotros tenemos que analizar que estando aquí, lo único que tenemos, y es una cosa muy hermosa, tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos ese verbo con nosotros. Y debemos de aprovecharlo todo de él. Conocimiento, sabiduría, y hasta un día entender lo que dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ok, está bien. ¿Y por qué no vivo yo? Porque yo soy una basura, no sirvo para nada. Pablo mismo decía, yo fui un injuriador, fui perseguidor. Prácticamente Pablo decía, yo fui un miserable, lo que él hizo Pablo. Y como digo, muchas veces no lo reconocemos todos. Porque aquí lo que hay todos nosotros somos como suciedad. Nada más que hay unos como Simón, el que invitó a Jesús, que no se sentía tan suciedad. Pero la otra que estaba en el piso sí se sentía que estaba bien sucia. Pero Simón tiene el deber y dice, si este fuera profeta se dará cuenta que esa mujer es pecadora. ¿Sí? Entonces hay gente que se siente que no es tan sucia. Y hay otros que sienten que están bien sucios. Pero al final del túnel, ante los ojos de Dios, todos somos suciedad. ¿Y cuál es el juicio que vale, Pancholín? ¿El del Simón, de la pecadora, el de Dios? Es el de Dios. Es el de Dios. O sea que si tú te crees que eres una persona muy moral y que no eres tan pecador como aquellos, ante Dios tú eres también pecador. Y ese pecado te va a llevar a la muerte también. Los únicos que se van al cielo si se mueren son los niños, porque ellos no han pecado o no conocieron la maldad. Bueno, hermanos, entonces tenemos, como seres cristianos espirituales, debemos de seguir lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación espiritual y no agradar a la carne. Y en ese proceso cometemos muchos errores. De veras, honestamente, en ese proceso, especialmente en el matrimonio. ¿Quién de nosotros en el matrimonio de repente no dice palabras y ofendemos? Y ya la regué. Lo que dije aquí, no edifiqué absolutamente nada y todo lo que hice fue derrumbar. Pero todos lo hacemos. Amalayón que después de bautizados ya luego fuéramos perfectos, que ya estuviéramos a niveles de Pablo, de Cristo. Pero no, ahí está la prueba. ¿Quieres salvación? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres paz? ¿Quieres dormir 8 horas en paz? Entonces hay que aprender tanto lo que edifica y cuando aquel que quiere destruir, también cambia el tema. ¿O sabes qué también hace esto? Cuando tú estás tratando de edificar y construir y de repente sale el torpe o la torpe y dice palabras que quieren derrumbar tu edificación, di, ya sé quién eres. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no, Pacho? Ya sé quién eres. Y no voy a destruir la obra de Dios por tus pláticas o tus palabras. Pero
es algo que cuesta o cuestión de fe. El objeto de este verso es de persuadir a la iglesia en Roma que deben de tratar de hacer a un lado las opiniones que causan confusión y opiniones y que vivan en paz y en amor con todos y con Dios, como dice al principio de este versículo. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si lo que se hace y se habla en la iglesia entre sus miembros no edifica, no produce paz, no produce crecimiento, ni temor o respeto al Señor, o poder en el Espíritu Santo, entonces la obra de Satanás se está llevando. Eso, hermanos, es cierto. Si yo me junto con mis hermanos, lo que sea, y no estamos edificando, no estamos, las pláticas no nos están llevando a un crecimiento, ni temor, ni respeto al Señor, entonces puede ser que es el diablo el que está metiéndose ahí ya, ¿verdad? Ya es el Satanás el que está obrando, no es Dios, no es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que irnos siempre dirigiendo por lo que está escrito para nuestra propia salud, espiritualidad. Vamos a Hechos 9:31, por favor. Hechos 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí vemos cómo las iglesias tenían paz por todo Judea. Y quiero hacer un paréntesis aquí para explicar una cosa. Hay veces que me han preguntado, y ya les he explicado, pero me siguen preguntando muchas cosas, ¿no? Las iglesias, por ejemplo, miren, díganse bien lo que les voy a decir sobre el tema. A veces que me preguntan, oye, la iglesia de aquella, ¿son hermanos? Dicen que son de la iglesia de Cristo. Pues sí, dicen que son. Yo no sé si están llevando la doctrina de Cristo o están siguiendo a un hombre, yo no los conozco. Pero por ejemplo, aquí yo así lo veo. Este es Pablo, hasta lo voy a poner con rojo. El apóstol Pablo, aquí está, ¿verdad? Pablo, yo sé y confío en el Señor que Pablo tenía la sana doctrina. O sea, él hablaba la verdad. Yo lo oigo lo que escribió, lo que dijo, ¿verdad? Es como también el hermano Omar me enseñó la Biblia. Yo lo quise contradecir varias veces y no, me contestaba con la Biblia muy bien. Una de ellas me acuerdo que yo no sabía mucho la Biblia. Y se hizo una junta para ayudar a un hermano. Pues yo consideré que el hermano no le debíamos de ayudar, pues el hermano trabajaba. Pero le ayudaron. Y entonces el hermano me dijo, no hermano, no diga eso. No, le dije, no hermano, más ese día hice un comentario que no estaba de acuerdo, pero está bien, no hay problema. Digo, es el dinero de todos, no hay problema si lo quieren. No, dijo, y yo le hice una pregunta al hermano ese día. A ver, hermano, entonces le dije, mi mamá es hermana y tiene necesidad. Entonces la iglesia le tiene que ayudar. Me dijo, no, ahí ayúdele usted. Y me quedé así y dije, ay, ahí sí la agarró a su manera, ¿verdad? Ahí sí ayúdale usted. ¿Cómo no dijo que él? Pero es porque yo no conocía la palabra de Dios, hermano. Porque después de que estaba estudiando la Biblia, que me doy cuenta que dice, y los que tienen padres, que sus hijos los cuiden. Que los que tienen padres, los hijos deben de cuidar a sus padres. Fíjate nada más, ay, en la torre, dije. O sea, el hermano me lo dijo directamente, hasta sentí que me gritó, me insultó, pero me estaba diciendo la verdad. Dije, ay, en la torre, dije. Entonces, yo tengo a mi madre, yo la debo de cuidar. Es mi responsabilidad. Bueno, pero como quiera que sea, entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Él fue un gran evangelista, sí. Predicó, ese fue el mandamiento. Dios lo mandó a predicar a muchas ciudades y él anduvo predicando y estableciendo congregaciones en muchos lugares, Corintios, Roma, ¿qué más puedo decir? Tesalonicenses, Efesos, bueno, muchas iglesias, pero todos ellos eran la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene una mente. El apóstol Pablo claramente explicó unidad en el espíritu. Entonces tenían comunión las iglesias unas con otras, estaban en el mismo espíritu. No había problema. Usted podía ir a visitar a si tenía dinero, ¿verdad? Podía ir a Efesos, a Roma, a los hermanos, y visitaba a los hermanos, estaban en el mismo canal. Bueno, pero quizás acá otro hermano que no lo conoció, no soy un hermano, también empezó a edificar iglesias, ¿sí? Pero
No sé si esto están, no sé qué están enseñando, pero si Pablo lo conoce y dice Pablo, hermanos, ellos también son mis hermanos, también ellos están predicando bien. Ah, bueno, ya Pablo está diciendo que están bien, ¿verdad? Tiempos modernos, tiempos modernos. Aquí ahorita hay muchas iglesias de Cristo, yo ya conocí muchas iglesias de Cristo. A mí lo que me pasó cuando yo me bauticé, ¿sabe qué pensaba yo, hermano? Yo pensaba que todas las iglesias de Cristo estábamos unidas en un mismo canal, en el mismo canal, en el Nuevo Testamento. Y ya tienes, cuando yo me bautizo, pues yo quiero ir a conocer otras iglesias de Cristo. Iglesias de Cristo que he conocido, por ejemplo, en Florida, en Oaxaca, en Cancún, en Mérida, ¿dónde más? En Mexicali. ¿Dónde más ha ido Pancholín? ¿Dónde? Chattanooga fuimos allá, Nogales. Bueno, iba a otras iglesias y los oía predicar. O sea, el hermano Omar no les predicó a ellos ni nada, ¿no? Entonces yo les iba a predicar y yo les decía, en Mérida se echaban una bien buena, hermano. No, en Mérida estaba un viejito ahí, bueno, mejor se las platico, después va a ser larga. Y entonces yo le digo al hermano Marcos, hermano, vengo un poco triste, un poco confundido. Me dice, ¿por qué, hermano? Porque pues fui a estas iglesias, le dije, de Cristo, no predican lo mismo que nosotros. Yo mismo en Chattanooga, cuando le estaba predicando a una persona que era un predicador de Perú, y su hijo que era el predicador que lo tenía en Chattanooga, me acuerdo que les dije, pues ¿qué representa la circuncisión? ¿Y qué está pasando con estas iglesias? Estas iglesias de Cristo es el este, ¿verdad? Porque el oeste estamos acá nosotros. El este de Estados Unidos ya están haciendo igual que todas. Son iguales que todas. ¿Sí me explico? O sea, ya como que aceptan de todo el mundo ahí. Puede estar un pentecostés, un metodista, un adventista. Ellos dicen que está bien todo, que es el mismo Dios. Si eso pasara conmigo, yo me vuelvo loco. Yo me volvería loco. ¿Cómo que va a ser lo mismo? Entonces todo lo que escribió Pablo sobre el tema de estos hombres que pervertían el evangelio, que hablaban doctrina, es como decirle a Pablo, Pablo, a tu lado, tú no tienes nada que ver. Pero entonces por eso que les digo, oye, que la iglesia, pues no sé, yo no los conozco, ni el predicador ha tenido la manera de venir para acá, para platicar con él, qué enseña, qué es lo que habla, yo no sé. No sé quién es. Entonces, por ejemplo, si hermano vayan a Cortázar, porque Cortázar pues, es lo que me enseñó el hermano Mark, es lo que ellos enseñan también. Y hemos tratado de mantenerse, síganle ahí, ¿me entiendes? Si un día Pancho se va, ahora vamos a Moctezuma, el hermano Carlos sale de aquí, en Moctezuma, hermanos, vayan ahí también con el hermano cuando quieran, están predicando igual. Pero oye, fui acá, pues sabes que uno anda lejos, ¿no? Andas en Florida, nomás te paras a tomar la cena, pero yo no averiguo, yo nomás tomo la cena y hermanos, muchas gracias, bye, y me voy. Yo no sé si ellos andan incorrectamente, correctamente, ese problema es entre ellos y Dios. Acuérdense, lugar santo y lugar ¿qué? Santísimo. Cada iglesia nada más tiene que ver con Dios, nosotros nada más tenemos que ver con Dios. Si aquellos andan mal, eso es su problema, no es nuestro problema. Si nosotros caemos y andamos mal y nos desaparecemos, ese es nuestro problema, no es el problema de los de allá. Por eso lugar santo, lugar ¿qué? Santísimo. Cada uno de nosotros, o la iglesia en plural, tenemos que dar cuentas a Dios, ¿no? Entonces, no sé ni por qué estoy hablando de eso, pero ¿alguien me puede recordar? Sí, así es cierto, que las iglesias estaban todas en paz, sí, pues traían, imagínate, traían a Pablo de predicador, que hasta nosotros también estaremos muy felices con Pablo que nos estuviera predicando, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, edifica significa construir, no destruir. Por eso siempre cuando les digo, le estamos enseñando a la gente del curso del de Noé. ¿Por qué Noé mandaba a la gente que le ayudaran a edificar la arca? Sí, a edificar físicamente. Hay que traer los palos, los barrotes de madera de gopher, hay que echarle eso. Ayúdenme a levantar el arca. ¿Pero por qué, Pablo? Se va a hundir el mundo. El mundo. Digo, se va a hundir de agua el mundo. O se va a ahogar el mundo. Ya me entendieron, ¿verdad? Entonces Noé les dice, ayúdenme. ¿Por qué? Porque va a venir un gran diluvio. Se reían de Noé. Ahora, vamos a edificar la iglesia. Ya no con barrotes, ya no es tan pesado. Ahora hay que edificarla espiritualmente. Hay que predicar, edificar, ayudar a la mutua edificación. Ese es el punto de la iglesia, de estar edificando la iglesia, el Señor, cada uno de acuerdo a sus dones, como leímos en Romanos, de los dones, cada quien con sus dones, pues que edifique la iglesia.
en lo que está, porque como les digo, predicar el Evangelio hasta con la actitud, hermana. ¿Sí? Yo por eso le decía la otra vez a la hermana Magda, bueno, hermana, yo sé que muchos de ustedes quizás digan, no, pues yo no puedo hablar como usted, no, pues yo no puedo, no sé cómo empezar. Bueno, yo les digo, les iba a anunciar el domingo, pero no lo anuncié. Cuando voy a Guanajuato voy a tratar de hacer, y también les quiero decir, hasta me dejan hacer un concurso, Pancholín. A ver quién me hace un folleto así, y a ver, hermano, mira, el punto es llamar la atención. Yo digo que el tema es, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? O sea, haz de cuenta, yo soy un hombre carnal, leo este folleto, ¿verdad? Y digo, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? Entonces le va a llamar la atención, ¿sí o no? ¿Por qué? Y luego, porque por ellas va a ser juzgado. Juan 12:48. Entonces ahí te invitamos a que estudies la palabra de Dios con la garantía de que entenderás las verdades básicas. Bueno, la idea es que ustedes me dijeran, a ver, pon esto, y a mero abajo voy a poner así chiquito, a ver cómo me reducen el folleto que usamos. Ya ves que ahora la tecnología ha avanzado mucho. Así a colores. Y le dije, ahora sí, hermana, dice que no puede hablar, ¿verdad? Pero sí puede dar un folleto. Sí, hermano, sí. Bueno, pues entonces vamos a hacer unos folletitos y vamos a poner el nombre, el que quiere enseñar el curso, ¿verdad? Y la hermana cuando vaya al tianguis, la hermana cuando vaya al Fry's, porque ya es que se la llevan bien en la tienda todo el tiempo, cuando van a la tienda, cuando van a comprar, van a traer sus folletitos y los van a repartir. Es que la tarea es que te voy a dar 10 folletitos, 20, de ustedes me dicen cuántos, ¿no? A mí dame 20 y lo van a ver, y hacemos mucho una oración. Porque el intento es de que si tenemos un hermano que está ahogando, pues hay que ir a salvarlo. Somos el faro, ¿verdad? Entonces ya la gente puede ver, y ya que yo sé que no todos podemos enseñar, pero con la actitud. No, yo sí voy, yo quiero edificar. Yo quiero salvar a un hermano que no sabe. Porque Cristo dijo, blanco están los campos, ¿verdad? Pero hace falta quien vaya y recoja la cosecha, ¿ok? Pero eso también es edificar, Y mira, y si nadie viene no le hace, pero estamos, como Noé predicó 120 años, ¿cómo se arrepintieron? No le hace, pero nosotros hicimos el trabajo que no, hicimos el trabajo que teníamos que hacer, porque eso de que vengamos y que no hagamos el trabajo, eso va a ser otra cosa. Bueno, entonces, edificar significa eso, construir, establecer, no descontinuar, a mejorar o empeorar. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Del 1 al 6. Dice, Primera de Timoteo 1, del 1 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracias, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, de Cristo Jesús nuestro Salvador. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Ahí está un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Cuando la gente no entiende que el propósito del mandamiento es para edificación, que es por fe, y unos se apartan por puras palabrerías. Primera de Corintios 10, 23. Vamos a ver qué dice también Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, 23. Vamos a leerlo hasta el 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí está otra cosa. Todo se puede, hermanos, pero no todo conviene. Dios nos da todo lo que podemos hacer, pero muchas veces no todo nos edifica, no todo ayuda. Y sobre todo a veces buscarlo, el bien de otro, no el de uno.
Ahí está otra manera de edificar. A ver qué dice 14:26 también, Primera de Corintios 14:26. ¿Y sabes qué? Ese no hay, o sea, 14:26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunir cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. O sea, aquí ¿cómo podríamos enseñar eso ahora? Dice, ¿qué dije? 26. ¿Qué pues, hermanos? Cuando nos reunimos cada uno de vosotros, si tiene la escritura o tiene el estudio o tiene lengua para hablar, digo, sí, pues tiene lengua para hablar. Tiene una revelación que Dios le dio, porque ahora Dios nos da. El Cinza, ¿quién me preguntó sobre ese tema, no? De que cómo Dios le había porque me dijo, ¿por qué si Dios en el Viejo Testamento habló en visiones, por qué Dios le mandó visiones a Juan? Pues no fueron visiones, fueron revelaciones. Juan se le reveló todo Apocalipsis y él lo explica de una manera, tratar de poder entender literalmente, porque pues él dice que miró como un caballo, que miró a Dios con pies de cobre, ¿no? Entonces él trata de darnos una idea, pero en realidad no es literal, porque cuando dice que las trompetas de los ángeles, entonces dice, mira, aquí dice trompetas, de los ángeles traían trompetas, ¿no? O arpas, entonces dices tú, ¿y dónde las compraron? ¿En el Walmart o qué? ¿Se las llevaron allá al cielo, allá arriba o qué? Era así como lo ve él, como una especie de explicándonos, pero en realidad cuando tú te pones a estudiar Apocalipsis tienes que ver lo profundo de esa palabra. ¿Qué significa en realidad esa palabra? Ese toque final. Pues ponte ahí tú, ahí ponte en la lista a ver qué pasa. Ok, entonces vámonos a otro. Hay mucho que es lícito, legal o justo, del cual podemos discutir o en el cual insistir, pero al momento no edifica. No sé si me entendieron. Dice, hay mucho que es lícito, o sea, hay mucho que está bien y es legal, o es justo también, del cual podemos discutir, podemos platicar, o en lo cual insistir, pero si en este momento no edifica. Primera de Corintios 10:23. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 10:23. ¿Ya la leímos? Pues otra vez, para que se nos quite, ¿no? Para que se lo aprendan de memoria. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ok, ahí está, repito. Bueno, con eso termino el 19, sobre el tema de atribuir todos debemos de atribuir a la paz y a la mutua edificación. Yo digo que cuando uno hace esas cosas, son las que Dios nos ve como depósitos en el cielo. Lo que tú haces para edificar, porque por ejemplo, vamos a leerla porque vamos a leerla, mira, en Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, 2:19. Primera de Pedro 2:19. Mira, por ejemplo, aquí está una situación. Mira, fíjate bien. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufres y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, puesto para eso fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por ejemplo, mira, fíjate lo que te dice aquí. Esto merece aprobación, y cuando merece aprobación de Dios, estás poniendo depósitos en el cielo. Si tú, por tu conciencia delante de Dios, estás sufriendo molestias, ¿qué significa? Molestias porque estás padeciendo injustamente. Tú no tenías por qué padecer por esto, pero estás padeciendo por ella o por él o por aquellos.
estás sufriendo cosas que tú no deberías de sufrir, porque fueron pecados de otro, pero tú estás padeciendo. Y en ese momento hay gente que no lo soporta, hay gente que explota o truena, se enojan, se molestan y no quieren ya nada. Y ocurre muchas veces en el matrimonio. Pero si tú estás sufriendo injustamente, oye, ¿por qué me gritó? ¿Por qué me insultó? ¿O por qué me dijo aquello si yo hice bien mis frijolitos o hice bien mis tortas? ¿Verdad? Pero entonces, ahí te está diciendo Dios, sufre. Sufre por eso, porque eso es aprobado por Dios. Ahora, si tú sufres por haber hecho un mal, porque ya sé que haciendo bien o haciendo mal le vas a sufrir de las dos maneras, la primera es la que Dios aprueba. Y ahí es donde tú estás haciendo depósitos para Dios. Porque eso fue lo que hizo Cristo también. Padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Las pisadas. Así es que hay hermanas que me dicen, ay hermano, pero ¿hasta cuándo voy a aguantar este? Ay hermana, me gustaría platicarle la historia de Carlos, que platicaba de la cruz, ¿te acuerdas? Que se quejaba de su cruz. Se quejaba y una vez le dijo a Dios, no Señor, yo ya no aguanto esta persona, dijo, ya no la aguanto, ya no aguanto esta cruz, dijo. Y entonces me dijo, pues pásale para ver, aquí tengo otras cruces diferentes, a ver cuál quieres, ¿verdad? Y pasó y había unas cruces bien grandísimas. Y él buscaba la más chiquita y pues no encontraba nada, pura gigante. Y ay, está bien grandota esa. No, dijo, pues no encontraba. Y al final miró una chiquita ahí atrás. Pues aquella, dijo, pues esa, pues la acabas de dejar. Sí, y es que te digo, cuando tú sientas que estás sufriendo, es lo que le dije ayer a mi hermanita, es cuando le pedimos a Dios que inyecte su palabra. Porque si tú estás sufriendo, pero no me comparo con Cristo. Si yo estoy sufriendo, estoy causando molestias, lo que le pasó a mi Señor, wow, hasta te dan ganas de seguir viviendo. Nada se compara con lo que Él hizo por nosotros, nada. Y ese sufrimiento, lo peor, hermano. Entonces, cuando tú te comparas, ¿qué dices? No, yo estoy en la gloria, Señor, no pasó nada. Ahí están los frijoles, ahí está la tortilla, está todo, no hago nada más. Porque es lo que hace la palabra, te alienta a seguir adelante. Te sigue adelante, pero quiero que sepan que todos vamos a tener esos problemas, ¿no? Bueno, vamos a Romanos 14:20, ahí se termina el 19. Romanos 14:20. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno, si se sigue repitiendo un poquito más de esto, ¿no? Ya hasta parezco disco rayado. Bueno, por tu obstinación, tu rebelión y tu apego o fidelidad a tus opiniones en la destinación de la carne, no destruyas a tu hermano, a la fe, sus creencias en cosas de opiniones. O sea, sigues de rebelde con tu opinión. Y yo creo que sí hay cositas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que hay cositas que quizás nos enseñaron nuestros padres, ¿no? O alguien te enseñó. Y tú piensas que, en tu opinión piensas que es correcto, y sin embargo no tiene bases bíblicas. Sí, no hay bases bíblicas. Yo a veces cuando entro así en mucha confusión o pleito con alguien, le digo, bueno, pues enséñame la base bíblica, ¿de qué estamos hablando? Si tú piensas a mí decirme, oye, que quién sabe qué, que la tarde. Bueno, está bien, pues ya dime de qué estamos hablando. ¿Dónde está la base bíblica de esto? Porque nomás estamos opinando. Yo opino esto, tú opinas aquello, cada quien opina lo que quiera. Pero en opiniones, pues, está ahí en el mundo de opiniones. Pero si me vas a criticar por algo, vamos a la base bíblica. Así le digo, bueno, si estoy peleando con mi hija o con mi hijo, le digo, a ver, vamos a la Biblia, ¿de qué estamos hablando? Para poder yo entender mi error. Porque si yo estoy haciendo algo, estoy quebrando un mandamiento de la ley de Dios, entonces estás quebrando, entonces ahí es donde siento que Dios te va a agarrar. Aquí, chiquito, aquí estás quebrando. Mis respetos. No tengo nada que decir. De hecho, cuando me dicen, pues, es que está mal aquí, y ya digo, no puedo decir nada contra eso. Estoy mal. ¿Estamos de acuerdo? Estoy mal. Porque está una escritura bíblica que te está diciendo Dios, aquí estás mal. Y si hay, si la encuentras, si no,
Si no, nada más son opiniones. Nada más son opiniones. Entonces, pero te digo, hay gente que puede tener esa opinión de que está bien, que está mal. Y está mal, inclusive se lo enseñan a sus hijos y dice, esto está bien. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia eso. Entonces, en creencias o en cosas de opiniones, tolerancia y amor. No destruyas la obra de Dios, que es salvar almas, levantar la iglesia, por insistir en que tus opiniones sean obedecidas por la iglesia. O sea, cuando alguien se pone a su macho y quieres que la iglesia haga lo que tú quieras. No. Salvación del creyente es en particular la obra de Cristo. Otra vez, ¿cuál es la obra de Cristo? Salvar al creyente. O sea, Cristo no, el punto de Cristo no es, ok, nomás vénganse a la iglesia, bautícense y es todo. No. La obra de Cristo es llevar hijos ¿a dónde? Más, vamos a leerla. O sea, quiero que entiendan este concepto. O sea, ¿por qué Cristo quiere que seas creyente? O sea, ya te bautizaste, pero Él no quiere que te quedes sentado. O sea, dices, ya soy creyente. No, no. La obra de Cristo es que completes todo el camino hasta llegar a la eternidad. Vamos a leerlo en Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Fíjate bien lo que dice esta escritura de Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Fíjate lo que dice ahí. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel, o sea, Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción del autor de la salvación de ellos. ¿Pero qué es el propósito? De llevar hijos ¿a dónde? A la gloria. O sea, fíjate bien el versículo. A Dios quiere o le convenía, porque Él les tiene todas las cosas, Él quiere que todas las cosas subsisten, las cosas que existen, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse significa que maduren. Perfeccionar significa que comprendamos, que entendamos, es que estás haciendo esto es incorrecto. Madura, esto es incorrecto, esto es correcto, ¿me entiendes? O sea, llegar a un momento donde yo puedo decir eso está mal. Y pueden pasar 10, 15, 20, 30 años, pero algún día lo vas a alcanzar porque tú quieres entender esto. Perfeccionarse es madurar. Por aflicción, por el dolor, por el sacrificio de Cristo, el autor de salvación de ellos. Entonces yo tengo que entender, hermanos, que mi deber mío es, primeramente yo quiero alcanzar la salvación, la vida eterna. Y también, ¿por qué no? Quiero que todos también sean salvos. ¿Eso es egoísmo? Claro que no. Jesús me lo enseñó cuando vino. Jesús me lo enseñó cuando se topó con los judíos, que eran creyentes, los judíos también. Y Jesús les dijo, ¿creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dijo, y si no hubiera, yo no se los dijera. Voy a ir a preparar moradas para todos ustedes. O sea, no hay problema. ¿Por qué? Porque vemos que la causa de Dios es llevar hijos ¿a dónde? A la gloria. Pero pues, tú y yo sabemos que ir a la gloria no es como ir a Disneylandia. Si quieres la gloria te va a costar mucho trabajo, pero ahí es donde tú dices, no, yo quiero crecer espiritualmente, quiero madurar. Bueno, entonces, esa es la obra de Cristo, salvación del creyente en particular, la obra de Cristo, y si tú, por tus opiniones, las destruyes, su fe, con críticas negativas, haces la obra del destructor, el diablo, el cristiano, es la obra de Dios, no la destruyas. Mira, yo les voy a decir una cosa, algún día ustedes van a ser padres o van a ser madres, si Dios lo permite, porque hay gente que nunca llega a ser padre y nunca llega a ser madre. Pero muchas veces nosotros como padres podemos causar, a través de la crítica negativa, hacer que a nuestros hijos no les interese la iglesia. Y a veces por nuestra forma de ser, nuestros hijos nunca quieran nada con Dios. Por eso es importante que entiendas que tu deseo como Dios, mi deseo mío, es que mis hijos alcancen la salvación a través de disciplina. A través de la disciplina, que ellos sepan mi sentir, que mi deseo de ellos, no nomás que alcancen éxito en la vida, que tengan una carrera, sino también que tengan éxito en el cielo.
espiritualmente. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. Y si el deseo de Dios no es el tuyo, como madre o padre, estás mal. Si tu deseo como tú, no, nomás les quiero dar todos a mis hijos y hay que hagan lo que ellos quieran, no eres como Dios. Y hay una escritura que dice en la Biblia, ser pues imitadores ¿de quién? De Dios como hijos amados. Entonces, es una enseñanza muy importante. A mí me interesa mi salvación, me interesa la salvación también de mis hijos. Pero como te digo, hay veces que hacemos la obra del diablo en la casa y destruimos la obra de Dios. Es que no la destruyas. Primera de Corintios 3:9. Primera de Corintios 3:9. Dice, Primera de Corintios 3:9. Dice, porque nosotros somos, fíjate bien lo que dice, colaboradores ¿de quién? De Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Somos el edificio ¿de quién? De Dios. Esta mañana le prediqué a un chavo de Guadalajara. Y él dice saberse que es así muy católico, ¿no? Y ya le expliqué un poquito, le dije, si quieres ver el curso, pero mira, muy claramente nos dice la Biblia el propósito del matrimonio con Adán y Eva. Mucha gente no sabe esta situación. Dios nos enseña que este primer matrimonio en la carne cometió muchos errores y que Cristo vino a enseñarnos el amor, ¿verdad? Y así le estuve hablando, pero es importante que veamos aquí, nosotros somos colaboradores ¿de quién? Y yo dije otra escritura el domingo, ¿quién se acuerda? Que el hombre, tengamos al hombre, a ver si está aquí, Primera de Corintios 4, la vuelta. Ah, sí, mira, ¿ves? Qué bueno que mi mente no me falla, porque que se me olvide todo, pero que no se me olvide la palabra. Sí, les dije que me pegué un golpazo en la cabeza jugando fútbol, me tumbaron en la aérea y no marcaron un penalti. Y me tumbaron, pero cuando me pegué, se me borró el tape. No sabía dónde andaba. Hasta allá por la Cortado y el freeway. Dije, ¿cómo llegué aquí? Me acuerdo. Pero fíjate, en ese momento no se me olvidaba Juan 12:48. Me vinieron escrituras en la mente, pero se me olvidó ni cómo había llegado. Fue cuestión de segundos, ¿eh? No crean que me duró un rato así, ¿no? De repente, acá dice Juan 12:46. ¿Están aquí tú? ¿Quién soy o qué onda? De repente, el golpazo que me di. Entonces, mientras no se me borre el tape de aquí, todo está bien. La otra que se borra también el tape ya. O sea, ya se le borró el tape al hermano ya. Primera de Corintios 4:1 dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí está otra escritura también muy parecida, ¿no? Bueno, el ser espiritual es la obra de Dios en Cristo Jesús. Ya le vamos a parar, pero ya vamos a ver esta escritura, nada más para que vean. Termino con Efesios 2:10. ¿Qué significa ser espiritual? Efesios 2:10. Y ahí le vamos a parar, hermanos. Yo sé que ya han de tener sueño algunos. Se levantan temprano mañana a trabajar. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está. No, hermanos, información nos sobra. Llevarlo a la práctica es lo que nos hace falta. Bueno, ahí le vamos a parar. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pancholín que nos dirija en un himno de invitación.